¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 15 de la Podcasteca. Queremos agradecerles por compartir, por seguirnos, por enviar los videos, por darle like, por comentarlos. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevos seguidores esta semana. Y el día de hoy tenemos un tema totalmente nuevo y que estamos seguros que les va a encantar. No solo un tema nuevo, no solo seguidores nuevos, también tenemos un invitado nuevo. Algo que tenía muchas semanas, ¿eh? O sea, ¿cuánto llevamos con la Podcasteca? 15 episodios. Eran unos 13 episodios que no traíamos a nadie. Bueno, en esta ocasión tenemos de nuevo un invitado. Claro, con todas las medidas de seguridad posibles. Como debe de ser. Ahí están nuestros 8 cubrebocas. Ya le tomamos la temperatura. En la mano, porque si no le quemamos las neuronas y no queremos pues, que se quede sin neuronas, ¿no? Y quiero saludar a mis amigos, colegas, socios. Willy, ¿cómo estás? Muy contento, muy feliz. La semana pasada tuvimos de nuevo una entrevista y aunque la verdad siento que la entrevista de Antonio Zamudio salió un poquito mejor o tuvo mejor aceptación, hay personas que se acercaron a Fernando Correa porque el conocimiento que tiene este señor es increíble y se acercaron justamente para lo que nos decía en la entrevista, que es su curso, ¿no? Se acercaron para aprender un poco más de todo lo que nos comentó. Y a los que nos están viendo ahorita, si no han visto la entrevista, regrésense al episodio anterior de la Podcasteca y vayan a verlo porque de verdad vale muchísimo la pena y despeja muchas dudas acerca del universo, de los extraterrestres, un poco del futuro de la humanidad, ¿no creen? Chay, ¿cómo estás? Pues bastante feliz, bastante emocionado y como dice, me agradó mucho la entrevista de la semana pasada porque igual le quiero agradecer a Fernando porque se acercó a la gente que comentó el video y realmente pues los saludó, les puso un like en su comentario, les aclaró todas las dudas que realmente tenían y pues ahora sí que depende de ustedes que sigamos trayendo invitados de ese calibre, ya saben, con sus likes, con sus compartidas, con toda esta cuestión. Incluso les dejó medios de contacto, los que no hayan visto, a lo mejor hay quien vio el video, vio la entrevista, pero no se quedó a ver los comentarios. De verdad dense una vuelta porque les dejó medios de contacto para que tengan ustedes contacto directo con él y puedan preguntarle todo lo que quieran, puedan acercarse, puedan tomar sus cursos y los invitamos a hacerlo porque de verdad es una persona que sabe muchísimo. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él sabe mucho de historia, sabe mucho acerca de cómo se desarrollaron las civilizaciones y quiero presentar a Jaime Soto. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, muy bien, gracias. De verdad, muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de verdad espero que pues llevemos un tema muy, muy ameno y lo disfrutemos juntos. Claro, con todos ustedes. ¿Estás listo para ser entrevistado por la Podcasteca? Pues preparado. No te preocupes, en esta ocasión no te vamos a entrevistar. Vamos a hacerlo un poquito más la dinámica como solemos tenerla en la Podcasteca, que hablamos de un tema en específico y pues se va comentando poco a poco. Vamos comentando acerca de eso y lo que creemos cada quien, ¿no? Que es como la esencia de la Podcasteca, ¿no? Exactamente. Pues adelante, divertámonos un rato. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que estoy seguro que a todos les va a interesar. Y es que vamos a hablar de los asesinos seriales más famosos de la historia. Y sobre todo que han llegado como a la pantalla grande y que muchos de ustedes los conocen, sobre todo por las películas, puede ser de terror, de lo que sea, pero que sí los ubican, a lo mejor no con el nombre real o no con la historia como tal del asesino, pero sí ubican la película en la que está basada esta persona, ¿no? Son los asesinos que han llegado a Hollywood. Sí, a lo mejor no ubican como tal al asesino o su historia, pero seguramente han escuchado de él como pues algunos de los que les vamos a hablar, porque de verdad son bastante conocidos y esperemos que les guste este episodio. Tremendas inspiraciones. Chay, ¿conoces alguno? Pues, ¿qué te digo? Bueno, algunos saben. Es que Chay es el experto en asesinos. Es que, bueno, a mí me gusta mucho ese tema por la parte también de la que estudié. Soy psicólogo y tanto de la escuela siempre nos hablaban como hubo esa parte del perfil del asesino, de toda esta cuestión. Aparte que siempre me ha interesado como mucho la parte de la mente de los asesinos, cómo funciona, por qué se desarrolla esa psicopatía, puede ser. Y hay una pregunta que, por ejemplo, mucha gente se hace, ¿no? Que es, ¿los asesinos se hacen o nacen? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que se hacen, precisamente. Hay muchos estudios, tú como tu rama quizás sabes, muchos de esos psicópatas o asesinos seriales tienen un trastorno mental a base de su familia.
Y muchos de ellos siempre en sus testimonios dicen, yo sufrí a causa de mi mamá, a causa de mi papá, a causa de tal, un tío, quizás muy común, ¿no? Un tío. El tío. Mi tío, ¿no? Pero saludos a todos los tíos. Todas esas personas saludos, siempre saludos, tío. Saludos, tío. Aquí te veo, ¿no? Con la lagrimita aquí. Saludos, tío. Miguel. Pero todos ellos siempre tienen esa conexión de que todos siempre se basan en que yo tuve un problema con mi mamá, con mi papá, ellos me pegaban, ellos me hacían, ellos me amarraban, ellos me torturaban, ellos todo eso. Y son cosas que ellos transmiten a sus víctimas poco a poco y ellos se expresan, lastiman, hieren y bueno, ya sabemos los resultados, pero según yo he visto en mis estudios y en lo que yo he leído, visto, eso es lo más común en la mayoría. Desde mi punto de vista es un poquito de las dos partes, porque ya hay muchísimos estudios acerca de los asesinos seriales y tenemos casos de los dos lados. O sea, la mayoría, yo creo que un 80-90% sí representan o presentan historias como la que nos comenta Jaime, que son pues, de maltrato de sus mamás, de sus papás, de sus familiares, que tienen una vida difícil, ¿no? Pero hay otros casos muy extraños en los cuales el asesino surge de la nada. No tienen problemas en su casa, no tienen problemas amorosos, no sufren realmente de ningún dolor que los haga cambiar, simplemente lo hacen porque algo en la naturaleza les dijo que lo hicieran. Entonces, creo que es un poquito de los dos, pero sí se dan más los casos cuando se hace. O sea, siento que es como el talento y el trabajo, ¿no? O sea, hay de las dos y se puede llegar de las dos formas. De morro, ¿no? El chavo tiene talento como para matar 2, 3 animales. Tiene que chambearle. Sí, o sea, aunque parezca burdo el ejemplo, siento que va un poquito de la mano porque hay de los dos casos. Hay los que hacen, los que se hacen y los que nacen. Hay pocos casos, de hecho, conocidos como de gente que no, por ejemplo, como menciona el Willy, muchos asesinos tienen como esa historia familiar de cuestiones de abuso, tanto sexual como físico. Hay como una triada que se dice, ¿no? Que debe tener una persona para que te puedas hacer un asesino serial. Uno es abuso sexual. Segundo es el hecho de... El abandono, ¿no? Bueno, son como factores que te hacen pensar que puede llegar a ser un asesino serial, que es el abuso, un golpe en la cabeza, eso también es muy conocido. Casi la mayoría de los asesinos seriales que se conocen han tenido un golpe en la cabeza, les digo, abuso sexual. Y tengan cuidado en el baño. Exactamente. Y lo que es el maltrato animal. Siempre cuando los niños o algo así tienden a maltratar a los animales, siempre ese es como un foco rojo, ya que pues pueden avanzar hacia otro tipo de conductas. Exactamente, ya hacia personas o hacia vecinos o hacia algunas otras cuestiones. Y son muy pocos realmente los que, por ejemplo, me parece que es el caso de Jeffrey Dahmer. Él es es conocido como ¿cómo se llama? El caníbal de Milwaukee. Él me parece que él nunca tuvo esa parte de... Su familia era una familia realmente funcional y varias cosas. Y él aún así se convirtió realmente en un asesino serial, ¿no? Creo que ese tema viene incluido en la satisfacción del ser humano cuando empieza a quitar la vida de otro. Hay muchos casos muy conocidos, así como el que tú acabas de mencionar, en el que las personas se sienten completamente cuando roban algo ajeno, en este caso la vida. Hay muchas inspiraciones en muchas películas, en muchas novelas quizás, en el que uno quita una vida y se siente lleno, se siente... Diría Alfred, hay personas que solo quieren ver arder al mundo, ¿no? Exactamente. Yo no dudo que haya personas que tengan algún gen que los haga asesinos, pero yo creo que todas las personas tenemos cierta tendencia a estar sobre la otra persona. Entonces yo sí pienso que los asesinos seriales se hacen. Es decir, las conductas, su vida, su trayectoria los hacen matar para sentir cierta satisfacción. Es decir, los hacen felices matar. Exacto. Aunque no entendamos, ¿no? O sea, ha habido... Y de hecho les quería yo personalmente hablar de una serie. Ahí vamos con nuestra recomendación semanal de Netflix. La serie de Mindhunter es muy buena y véanla porque habla cómo inició todo este estudio de los asesinos seriales para poder identificar otros casos y resolverlos, ¿no? Sobre todo lo que son patrones de conducta
y cómo actúan ciertos asesinos, ¿no? Hay unos que son muy desordenados, pero tienen otro tipo de trastorno o algunas cuestiones. Hay otros que ya son más metódicos. Hay crímenes, por ejemplo, pasionales. Hay crímenes de odio. Hay crímenes que son como más edípicos, que son más identificados hacia la madre, ¿no? Pero eso, pues ahora sí que ya es ahondar mucho en la psicología. Y hay también asesinatos, justamente viendo esta serie y leyendo un poco, en los que la persona o el asesino desarrolla cierto gusto, cierto feticho, por decirlo de alguna forma, por cierto placer, por alguna... placer por matar, ¿no? O por alguna de estas actividades. Hay algunos que simplemente sienten placer por torturar a las personas, o por otro tipo de actividades similares, y eso es lo que los termina haciendo matar. Y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque los asesinos seriales muchas veces no tienen ninguna represalia contra las víctimas, solamente las matan por el gusto de matar. Exactamente. ¿Nos ibas a comentar algo? ¿Nos iba a comentar algo, Jaime? No, adelante. Ok, pues les voy a hablar de uno de los asesinos seriales más antiguos que existen. Él realmente nunca fue considerado como un asesino serial, ya que nunca fue atrapado. Sin embargo, mató a muchas personas y se sospecha y casi se tiene la certeza de que fue la misma persona. Les estoy hablando de Jack el Destripador. ¿Lo conocen? Sí, claro que sí. Te suena, ¿no? O sea, es como de los mitos que escuchas de niño, aunque seguramente pocas personas, incluyéndome un poco, desconocemos completamente la historia de esto. Ok, pues el día de hoy la van a conocer. Jack el Destripador. Es que escuchar ese como que te recuerda mucho, tienes muchas memorias y dices, chin. Como que han hablado de esto, de aquello, pero realmente curiosamente, no saben. Y apuesto que nadie sabe de dónde lo escuchamos, no sabemos quién nos lo dijo, pero en algún momento escuchamos este nombre, ¿no? Y estoy seguro que es el más conocido. Bueno, yo sí diferiría un poquito, pero sí es de los más conocidos. Por el sobrenombre, quizás. Sobre todo como el más... ¿Cómo se podrá decir? Como el que hay más... O Ted Bundy, porque fue Zac Efron. Ah, bueno, sí, pero... me refiero que la gente ya conoce más a Zac Efron que a Ted Bundy. Claro. Me refiero de Jack el Destripador, a lo mejor fue porque realmente hubo como muchas cosas que no cuadraban en el perfil, o muchas cosas que no daban como de, era esta persona. Hay muchos mitos sobre él, que realmente por eso es muy sonado, pero no sé, diferiría un poco como que es de los más famosos. Pues a lo mejor de los primeros que son considerados asesinos seriales, ¿no? Exacto, sí. Aunque en ese momento no se llamaban asesinos seriales. No. No me dejas mentir. No, el término ya fue acuñado un tiempo después, años muchos después. después. ¿En qué año o en qué época? En los, justamente esta serie de las que les hablo, la de Mindhunter, te habla de cómo inicia lo que es la criminología, y el término de asesino serial viene de finales de los años 70, principios de los años 80, o sea, 80, 90 años después de la historia que se conoce de Jack el Destripador. Y ya habían pasado muchos asesinos antes que pues se conocían a lo mejor con otros tipos de nombres, pero ya hasta esa época fue cuando se acuña el término de asesino serial. O sea que aunque tuvieran muchas víctimas, no eran asesinos seriales. Simplemente era un criminal, ¿no? Igual tenía que ver sus técnicas, ¿no? Ajá. Su forma en lo que lo hacía, que era su singularidad, en la que él se presentaba ante el público y en el que dejaba sus rastros, porque siempre tienes que dejar un rastro de todo crimen, como Exacto. todo buen criminalista. La pista para que te atrapen. Exactamente. Es que siguen sí. Ese juego. De hecho, el mismo concepto de asesino serial es que todas sus víctimas, o la mayor parte de sus víctimas, son asesinadas por el mismo método. O sea, llevan la misma metodología, por decirlo de una forma, en la que terminan siendo asesinadas. Por ejemplo, hay un caso en el que a lo mejor buscan personas con cierto perfil, ¿no? Personas, no sé, que trabajan en una cafetería. Que trabajan de meseras, que trabajan en un bar. O sea, tienen ciertas características para ser asesinos seriales, que es seguir las mismas características y los mismos elementos. Patrones. Ajá, patrones, exacto, esa es la palabra que se me estaba yendo. Siguen patrones para asesinar a sus víctimas. Pues el día de hoy vamos a hablar de Jack el Destripador. Muchas personas lo consideran como un mito, muchas personas aseguran que realmente existió. Jack el Destripador es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar, esto quiere decir que nunca fue atrapado, al que se le atribuyen al menos 5 casos. Es decir, al menos 5 personas
fueron asesinadas por él. Esto sucedió en Whitechapel, East End, en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Es decir, él mataba prostitutas. Era su modus operandi. Y pues era como muy común, pero también muy extraño, ¿no? A mediados del siglo XIX, en East End de Londres, tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado en casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación de la libertad. Es decir, que era un lugar donde pues se pasaban la ley por el arco del triunfo, ¿no? ¿no? Por los huevos. O a lo mejor, ahí era su ley, ¿no? O sea, seguramente acostumbraban a hacer actos similares y de algún lugar lo habrá sacado, ¿no? Al que no era igual a ti, lo discriminaban. Bien decían los japoneses, ¿no? Lo que es diferente atrae problemas. Exacto. Los que tienen los ojos abiertos atraen problemas. La discriminación estaba a todo lo que daba. La Policía Metropolitana de Londres, en coordinación con Scotland Yard, imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo. Sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Esto quiere decir que hubo más, pero solamente se pudieron comprobar 5, aunque nunca lo atraparon, ¿no? Que pues vale lo mismo que fueran 5, fueran 100. Y ha pasado a lo largo de la historia con otros asesinos en los cuales se cree que muchos de los asesinatos son relacionados a este asesino serial, pero no encuentran la forma de relacionarlos, de comprobarlo. Se cree que los asesinos seriales no se pueden atrapar porque no tienen un patrón. Es decir, el día de hoy matan en un tren y el día de mañana matan en una cafetería, ¿no? Pero quizás ahí yo te difiero, porque precisamente una característica de los asesinos seriales es lo mismo que le hacen. Si yo a ti te mato de una forma, a mi siguiente víctima la quiero matar de una forma muy parecida para que así yo me dé a conocer y así... Por eso los atrapan. Sí, porque repiten patrones. Precisamente, pero, o sea, es como que su identidad, pues, o sea... Su sello, ¿no? Su sello, exactamente. Por lo menos, hasta donde yo conozco, los asesinos seriales comienzan matando sin un patrón. Y después, tratando de buscar como este juego del gato y el ratón, empiezan a dejar pistas. Pero muchas veces el primer asesinato es por lo regular al azar. O accidental. O accidental, exactamente. Y de ahí surge en esa parte de, como ya experimenté lo que es matar, voy a buscar, ya se te hace fácil, por ejemplo, alguna característica que... Algo diferente. Bueno, no diferente, sino como algo que te gustó de la primer víctima, y ahí es donde empiezan con las demás. A lo mejor puede haber 100 cosas diferentes, como el lugar, como el cabello de la persona, como las características físicas, a lo mejor, ¿no? O como que te das cuenta que si lo matas no te pasa nada. Ajá, pero casi siempre con los asesinos seriales hay algún elemento que coincide entre todas las víctimas, y ahí es ese hilito del que jalan para tratar de atraparlos. Por ejemplo, con Ted Bundy Ted Bundy es pues, un asesino muy famoso, ¿no? que fue Zac Efron, que todas las víctimas tenían un rasgo característico que era el físico, todas se parecían como, me parece que es una exnovia de él, todas las mujeres que mataba, todas tenían creo que era cabello castaño y ciertos rasgos que eran parecidos en todas las víctimas. Sí, aunque en los lugares fueran completamente diferentes. Ok. El expediente de Whitechapel, entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al destripador, aunque existen discrepancias sobre el vínculo. Es decir, le imputaron muchos otros crímenes, pero nunca se le pudo comprobar absolutamente nada y nunca lo atraparon, ¿no? Ahora, el capítulo de hoy se llama Asesinos que llegaron a Hollywood. Hay una película que está basada totalmente en la vida de Jack el Destripador. De hecho, no le cambian el nombre, no le cambian la personalidad.
El actor interpreta a Jack el Destripador. Alvin Yakitori. De hecho es Anthony Hopkins, ¿no? No, o a lo mejor... Johnny Depp. No, a Jack no. Johnny Depp, de hecho, interpreta al policía que está buscando atrapar a Jack. Sí. Pero, según recuerdo, o a lo mejor lo estoy confundiendo con El silencio de los inocentes o alguna otra, pero también ahí es Anthony Hopkins, ¿no? El que interpreta a Jack el Destripador. Yo estoy casi seguro que no es conocido el actor. ¿Sí? O no mucho. Bueno, vamos a investigar y si podemos se los dejamos en la semana. El actor que realizó esta película, pero es bastante buena, véanla si tienen la oportunidad. La película se llama Desde el Infierno y la pueden encontrar y descargar en algunos sitios que ustedes... Chay, danos tus sitios dudosos donde siempre nos invitas a... Facebook, ¿sabes? Aunque tengas que buscar los subtítulos por aparte, pero Chay se los va a dejar. Desde el Infierno es una película estadounidense basada en el cómic From Hell, nombre que lleva la película en su título original, From Hell. En inglés se llama From Hell, por si no la encuentran Desde el Infierno, se llama From Hell. Está escrito por Alan Moore e ilustrado por Eric Campbell, y que estuvo protagonizada por Johnny Depp y Heather Graham. La película está basada en la vida de Jack el Destripador, como ya lo habíamos comentado, y pues le da un toque bastante misterioso y diferente a la vida de Jack el Destripador. Sobre todo esta parte porque muchos no conocen realmente la vida, ¿no? A lo mejor se le da una línea a su vida, pero realmente nadie sabe bien cómo fue, quién era, porque realmente él fue uno de los asesinos que nunca atraparon. Sí. Nadie nunca se supo. De hecho, bueno, a lo mejor en un punto ahorita que termine el Pachus, podemos hablar un poquito de esto, pero bueno, Omar. Así se llama, el Pachus. Con él es el primer nombre y Pachus el segundo. Sí. Es mi apellido. Pero como no se le atrapó, se le atribuyen, por ejemplo, a algunos otros asesinos o a algunas otras personas, se les atribuye que ellos eran Jack el Destripador. Efectivamente. El inspector, que es interpretado por Johnny Depp, toda la película se encarga de descubrir quién es Jack el Destripador. Al final de la película descubre quién es Jack el Destripador y descubre que es un afamado doctor. Era como un doctor con mucha reputación, con mucha fama, que se encargaba de matar a las víctimas, y al ser doctor, los cortes eran perfectos. Fue una de las pistas que él utilizó para encontrar que era doctor. Y además, esta película deja ver que el doctor pertenecía a una orden secreta, es decir, una orden masónica, una orden Illuminati, como ustedes le quieran llamar, y que utilizaba los cuerpos para ciertos rituales. Entonces en la película se ve que el inspector detecta quién es el asesino, pero nunca lo logran atrapar. Y nunca lo logran detener. Nunca lo logran detener y finalmente el inspector termina muriendo. Entonces es una muy buena película que habla de la historia de Jack el Destripador. Es una historia no totalmente fidedigna, pero sí muy cercana a la realidad. Y el nombre de la película, no se los vamos a spoilear, pero es referente a una carta que el mismo Jack el Destripador le manda a este detective, a este inspector. Entonces, véanla para que se den cuenta de qué estamos hablando y díganos si las ven, qué les pareció, ¿no? Así que si usted está en cuarentena y no sabe qué ver, From Hell o Desde el Infierno con Johnny Depp es una muy buena película. Creo que son varias películas que vamos a recomendar. A ver, platícanos otra. De Jack. De Jack. De Jack. Oh, de Jack. Dice, sí, no, el Destripador. Es que creo que tenemos muchos asesinos y hay cientos de películas de las cuales podemos recomendar, ¿no? Por ejemplo, ahorita... Vamos por tiempos, ¿no? Quizás tú tengas alguno que haya pasado entre 1890 a nuestra actualidad antes, o no sé. Pues es que realmente, pues sí hay como bastantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, como mencionó Omar, de Jack el Destripador, de hecho, ya lo habíamos mencionado en otros capítulos, la serie de American Horror Story, hay una parte, me parece que es la quinta, la de Hotel, ¿no? Hotel. Se dice que está basada en el Hotel Cecil de Los Ángeles, pero igual está basada en otro personaje, que es el dueño del hotel, se llamaba H.H. Holmes. Mucha gente dice que él era Jack el Destripador. De hecho, era un hotel que estaba lleno de cámaras de tortura. Realmente era una... no sé cómo llamarlo, o sea, era como un... como un calabozo, ¿no? No, como un inmueble asesino. Todos los cuartos tenían trampas, todos los cuartos tenían calabozos. Como la película de Hostel. Como Hostal, algo así. Parecido. Él era una persona de estas. Y de hecho, mucha gente dice
que él era Jack el Destripador. Como nunca se supo la identidad ni quién era realmente, mucha gente le atribuye, porque él en ese hotel dicen que pasaron muchos asesinatos. Aunque el hotel en donde está. Ese hotel, me parece que está en Estados Unidos. ¿Y Jack el Destripador? En Inglaterra. Pero, pues realmente la gente no es como que no tenga piernas y pueda mover, ¿no? No, pero sí, en este caso mucha gente dice que él, para evitar muchos asesinatos, bueno, los 5 conocidos, él mató muchas más personas también en Estados Unidos. Por eso mucha gente dice que ese hotel pertenecía a Jack el Destripador y tenía el nombre del dueño, que era H.H. Holmes. Es que cuando no encuentran al asesino se presta a la especulación total, ¿no? O sea, puede ser tanto el doctor afamado como puede ser el vagabundo de la calle, ¿no? O sea, que es de las cosas importantes, porque de alguna manera cuando no lo atrapan puede ser cualquiera, ¿no? O sea, desde el señor que barre tu calle y tú nunca le gustaste para matarte, hasta el que te lleva la carne a tu casa, ¿no? Además estamos hablando de una época donde los estudios acerca de los crímenes no estaban tan avanzados, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que las fechas en las que se cree que hizo sus crímenes Jack el Destripador son fechas muy similares a las que salieron las novelas de Sherlock Holmes. ¿A qué se puede deber? A que a lo mejor buscaban y Sherlock Holmes está basado en un policía de Scotland Yard, entonces puede que se deba a que buscaban llenar ese vacío del héroe que buscaba al criminal, ¿no? Y existe una frase de Jack el Destripador que dice que el siglo XX iniciaría con el nombre de Jack el Destripador. Es decir, él lo hacía porque quería que su nombre trascendiera. Y lo hizo. Y aunque hay muchos asesinos que han hecho eso, ¿no? Que quieren asesinar, quieren cometer sus crímenes para que su nombre sea escuchado o como forma de afianzar lo que creen, ¿no? En el caso de Charles Manson, que él se creía un profeta y él creía que le hablaba a Dios. Y él creía que le hablaba a Dios, entonces convenció a sus seguidores de que hicieran lo que él quería y pues ahí está, ¿no? Se quedó en la historia y seguramente, yo por eso difería de lo de Jack el Destripador, yo creo que Charles Manson sí es más conocido que Jack el Destripador. Aunque... Yo creo que sí, a lo mejor sí. Por ejemplo, yo podría decir que Charles Manson, por ejemplo, ahorita Ted Bundy y... Por Zac Efron. Bueno, por Zac Zac Bundy. Bueno, igual no sé si quieras tú comentarnos de algún otro asesino que traigas. Sí, de hecho, y es que es complejo, ¿no? Pero yo justo había leído que el asesino que yo les traigo es el más conocido. En todos dicen lo mismo, pero este sí es uno que seguramente también han escuchado, que es el asesino del Zodíaco. Desde el nombre creo que te llama la atención, ¿no? O sea, te llama a saber qué es lo que pasó. Bueno, este fue un asesino que literalmente retó a las autoridades a descubrirlo. No hay mayor asesino, por decirlo así, no mayor para no engrandecerlo, pero no hay ningún caso que se asemeje a esto en esa parte como del reconocimiento. El asesino del Zodíaco cometió varios asesinatos y él mismo fue quien avisaba a la policía porque él quería que lo descubrieran. Él estaba retando a las autoridades a que descubrieran cuál era su secreto, cómo llegaba a eso, y empezó a cometer algunos asesinatos. Aunque a diferencia de lo que muchos creen, no cometió los asesinatos que otros, ¿no? Que Ted Bundy, que Jeffrey Dahmer, que muchos otros. El asesino del Zodíaco realmente solo tuvo 5 víctimas, pero estaban relacionadas de alguna forma, ¿no? Tenían cierto vínculo y en todas estos asesinatos, el asesino del Zodíaco llamaba y decía, asesiné a esta persona de tal forma, a ver, encuéntrenme, ¿no? Y ¿por qué le llamaban el asesino del Zodíaco? Él se hizo llamar así. Él les dijo que los asesinatos los había hecho el asesino del Zodíaco. O sea, él mismo se puso el nombre. Es como su amigo que quiere que le digan el diablo. Así, haz de cuenta esa, el asesino. Que le digan Iván. Iván, aunque se llame Jaime. Ese es el asesino del Zodíaco. Principalmente fue por el código que él dejaba. Él hacía una llamada, pero inmediatamente mandaba una carta con un código. La carta, después de muchos estudios, después de mucha investigación, se tomaban las letras, los códices, todo tipo de siglas o... Sí, de hecho, en ese caso entraron personas que a lo mejor no estaban ni siquiera ligadas a la policía, pero sabían como descifrar códigos, ¿no? Lo que pasaba a lo mejor en las guerras, que contrataban personas que sabían descifrar códigos para ver qué estaba pasando. Bueno, en muchas ocasiones descifraron algunos de sus códigos, pero aún así no fue suficiente para encontrarlo. Y aunque
tuvieron un principal sospechoso que se cree hasta la fecha, porque sigue siendo un misterio sin resolver, que era el asesino. Se llamaba Arthur Lynn Allen. Entonces, la mayoría de las pruebas, después de mucho investigar y muchos años y mucho trabajo, lograron dar con algunas características físicas, por ejemplo, de retratos hablados de víctimas que no fallecieron, sino que siguieron con vida después del ataque del asesino del Zodíaco. Lograron realizar retratos hablados en donde se parecía a ciertas personas. Y uno de los principales sospechosos era este Arthur Lee Allen. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, depende de cómo cada quien lo quiera ver, falleció en los años 90, casi 20 años después de los asesinatos del asesino del Zodíaco. ¿Y si lo agarraron o no? No, o sea, se quedó como el caso sin resolver, pero se cree por todos, o sea, no hay otra persona que encaje tanto en el perfil como... ¿Pero a Arthur nunca lo detuvieron? Sí, de hecho, muchas veces, y de hecho tuvieron evidencias para hacer cateos, para revisar sus casas, y lo hicieron muchas veces, pero nunca lograron comprobar que este era el asesino del Zodíaco. Un tiempo estuvo encerrado. ¿Sí? Pero, curiosamente, estuvo encerrado por otros crímenes que no estaban ligados con los del asesino del Zodíaco. Se robó un Es como el típico, es como el asesino que mata a alguien y lo detienen por pasarse un alto, ¿no? Algo así fue. Entró aquí en tu elemento y no pagó y lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel y era un asesino. Pero lo que ustedes no saben es que Shai es aficionado de los asesinos, así que nos va a platicar. De hecho, viene un asesino. Uno muy famoso, viene vestido de Freddy Krueger. Trae como 50 asesinos, así que nos va a platicar. De hecho, hasta se maquilló, vean, me parece, Nah. Sí se le ve el delineado de los ojos, ¿no? Sí. Porque se esforzó. Por ejemplo, ahorita yo les voy a hablar. Él no es muy conocido como tal el nombre del asesino, pero sí su historia. A lo mejor su historia. Su legado. Exactamente, a lo mejor su legado, porque créanme que todo el mundo ha visto la película o de Masacre en Texas, la de Psicosis, que es considerada una de las mejores películas de terror. Y de suspenso, y de toda la historia. Es muy buena y es en blanco y negro. Exactamente. También hay una serie llamada Bates Motel, que también está basada en esta persona. Igual hay una película, esa yo en lo personal no la he visto, se llama El silencio de los corderos. Igual dicen... ¿No es El silencio de los inocentes? No, es algo así, El silencio de los corderos, algo así. Dicen que igual está basada, esa la verdad yo no la he visto. Pero estas películas tienen en común al protagonista. El protagonista de... Cada uno de los protagonistas de estas películas o serie tienen algún rasgo característico del asesino que les voy a hablar. Que realmente él no era como tal un asesino serial, o no es considerado un asesino serial, porque solamente se conoce que mató a 2 personas. Bueno, él es Ed Gein, se llama Ed Gein. Él fue una persona que tuvo muchos problemas con su madre. Él nació en Wisconsin. Mucha gente dice por la masacre de Texas que pues, era de Texas, pero realmente él no lo era. Era de Wisconsin. Eso es pura ficción. Su mamá era una persona como muy autoritaria. En este caso, su mamá, pues sí era como que la que traía la línea tanto a su hermano, como a él, como a su papá. Pero en el momento que muere su papá, su mamá es la que se hace cargo de la casa. Pero, pues él crece con esta figura de autoridad bastante edípica con la mamá, que pues, se identifica mucho con ella y es lo que conoce como feminidad. ¿Ok? Entonces, hay algo extraño en esto porque su hermano su hermano muere. Y mucha gente dice que ese fue el primer asesinato de Ed. Pero realmente no está comprobado. Se dice, el reporte oficial es que, por ejemplo, él murió en un incendio por, ¿cómo se llama? Asfixia de... ¿Su hermano? Ajá, su hermano. Por asfixia del humo, él murió. Pero cuando se encontró el cadáver, encontró que tenía como huellas de... Pues como a lo mejor hasta de tortura. Y se dice que este fue el primer asesinato de Ed Gein. Pasando el tiempo, su madre muere. Y su madre, él queda como trastornado por el hecho de la figura materna que él tenía. Y la primera víctima fue una vecina de él. No recuerdo exactamente el nombre, pero su vecina tenía características muy parecidas a la de su mamá. Su mamá era una persona muy grande, fuerte. Era como, es que no sé cómo decirlo, pero era como machorrona, digámoslo así. ¿Tronchatoro? Como Tronchatoro, exactamente. Era ese tipo de persona. Y pues sí, él se reflejaba mucho en las mujeres que él consideraba parecidas a la mamá. Eran como sus principales víctimas, que en este caso solamente fueron 2. Pero hay algo curioso en él. Lo que él hacía era exhumar tumbas. Por ejemplo, él iba a los cementerios y sacaba cuerpos
para hacer cosas con los cuerpos. De hecho, esto sí es real y hay mucha gente que ha visto esto en Facebook. Cuando a él lo agarraron por el asesinato a él lo agarran por el asesinato de una señora que era dueña de una como taberna donde él... ¿De una cafetería otra vez? No, era como un barcito donde él asistía mucho. Ella era la dueña, pero ella también tenía rasgos muy característicos como su mamá. Él al notar esta cuestión como que dirían se desconecta y empieza él la mata de un disparo y se la lleva a su casa. Y cuando notan la desaparición, pues empiezan a buscar, y de hecho él tenía como una cuestión bastante rara, porque las mismas personas del bar que frecuentaban con él le preguntaban, oye, ¿no sabes qué le pasó a esta señora? Y él decía como de, pues sí, yo la tengo muerta en mi casa, ¿no? Pero todos hacían como de, no manches. Qué chistoso. Como qué chistoso, ¿no? Exactamente. Hasta que se dan cuenta que realmente sí, él tenía muchas cosas de muertos en su casa, ¿no? Al momento de entrar a su casa se dan cuenta que tenía, por ejemplo, sillones tapizados con pieles humanas, tenía platos como de cereal hechos con cráneos, pues él tenía realmente muchas cosas, y cuando entran ven a esta señora que les digo que era dueña de la taberna, la ven colgada en unos ganchos como para carne, cortada a la mitad. Eso sí es muy Masacre en Texas. Exactamente, de ahí viene esa parte de la de Masacre en Texas. La parte de, por ejemplo, de psicosis es el hecho que tenía como la fijación con su mamá. De ahí sacan esta parte de Norman Bates. Lo mismo que en Bates Motel, ¿no? Exactamente, de ahí sacan esta parte. Y la parte del hecho de que hacía cosas con los cuerpos, lo sacan de ahí sacan lo de Masacre en Texas. Y algo muy curioso de él es que mucha gente decía, o él me parece que él fue el que comentó esto, que él tenía un traje, de hecho, de piel humana. De hecho, tenía una máscara de piel humana, todo el cuerpo, y que eso sí es como muy perturbador. A mí me causó como... se vio, ¿no? Se vio como se erizó como... sí, que lo recordó. Piel, ¿no? Me causó como mucho estrés. Recordó algo ahí. El hecho de que él decía que, por ejemplo, cuando había luna llena, él se salía y se ponía el traje, se ponía la máscara y él tenía una granja, y se ponía a dar vueltas en la granja en la noche bailando con el traje. ¿Se imaginan en ese momento? Imagínate que tú vieras a una persona con un traje de piel humana bailando así en la madrugada. Para empezar, quién sabe si notaras o si creyeras que es real, ¿no? Porque una escena así es bastante bizarra. Digo, a menos que sea en, no sé, Halloween, Día de Muertos, ver a una persona vestida de piel humana no es muy común. Que a lo mejor no lo identificas, ¿no? Pero pues ya cuando te acercas dices, oye, este traje está como muy realista, ¿no? Sí. ¿no? O sea, hemos visto personas que lo hacen con animales, con pieles de león, con muchas cosas así, muy escalofriantes. Y todas son igual de bizarras, ¿no? A mí se me hace como muy similar a algunas historias. Primero, a una historia de Sófocles que se llama Edipo Rey. Pues justamente de ahí viene el trastorno que mencionaba Shai, que se llama síndrome de Edipo. Ajá, síndrome de Edipo. Síndrome de Edipo, en donde el hijo se enamora de la mamá. Sin saber, bueno, en ese caso es sin saber qué es la mamá. Bueno, en Edipo Rey, sin saber qué es la mamá. Y en el caso de los hijos con la mamá, sin saber que está enamorado, ¿no? Ajá. Realmente no se da cuenta, solamente como que la idolatra. Sí, exacto. La cuida más, la venera más. Pues la idolatra, porque realmente... Lo que decíamos al principio, ¿no? Que muchos de estos asesinos, como que de alguna forma extraña, que seguramente todavía no comprendemos del todo, o pienso yo que todavía no se comprende, desarrollan cierto placer por algún tema en especial. Y a lo mejor en el caso de Ed Gein fue justamente con su mamá, ¿no? Como a lo mejor matar a su mamá lo hacía sentir bien, aunque su mamá ya estuviera muerta. De hecho, la máscara... Yo me voy a ir al principio, ¿no? El hecho de que Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza. Yo alguna vez platicaba con ellos y les decía, ¿qué pasaría si no existieran reglas? Si no existiera una pena por matar a alguien, si no existiera una represalia por matar a alguien, a lo mejor todos los seres humanos mataríamos. Entonces, pues a lo mejor es verdad eso, ¿no? Realmente tienes un código que te detiene, pero somos asesinos naturales. No sé, yo soy Team Rousseau, y ya saben que, bueno, los que van a la prepa saben que ahí está el debate de Rousseau y Maquiavelo, ¿no? De que el hombre es bueno por naturaleza, malo por naturaleza. Yo creo que el hombre es bueno por naturaleza porque por algo tenemos esas leyes y las leyes... ¿Compone la sociedad?
Sí, y las leyes nos las hemos impuesto nosotros mismos. Si el hombre fuera malo, nunca hubiera puesto esas reglas. Por ejemplo, ahorita hablando de esto, en psicología sobre todo me parece que es en psicoanálisis cuando nos decían esta parte, la verdad no lo recuerdo muy bien, pero nos decían que los humanos tenemos 3 instintos naturales, que es comernos, violarnos y matarnos. No, es en serio. Pulsiones, ¿no? Se llaman. Exactamente, tenemos esas pulsiones. Y en este caso, la sociedad es la que nos regula toda esta parte. Nosotros tenemos que lidiar siempre con ese tipo de pulsiones. Y los humanos tenemos pulsiones de todo tipo. Asesinas, caníbales, homosexuales, asesinas. O sea, de todo tipo tenemos ese tipo de... todos tenemos esas pulsiones. Pero nuestro yo es el que lidia con toda esa parte para que esas pulsiones salgan a lo mejor de otras formas y no afecten al yo como lo conocemos. Exacto, somos animales que logramos comunicarnos con un lenguaje, pero seguimos siendo animales. Siempre. O sea, suena muy existencialista, pero por ejemplo, mi gato se salió a la calle y lo mató un perro, ¿no? Porque a final de cuentas el perro, pues no sé si piense que está jugando o realmente lo hace con la intención de matarlo, pero lo mata. Su naturaleza. Exacto. Entonces tú, si crees que tienes la posibilidad de matar al que está a un lado, pues lo vas a matar. A menos que te encierren y dices, no, pues no me conviene matarlo por 30 años en la cárcel. Pero si no existieran esas reglas, a lo mejor seríamos asesinos todos. Exactamente. Y todo mundo lo haría, ¿no? Y por cierto, vean la película de La Purga. Ajá, exactamente. 12 horas para sobrevivir. Exactamente, ese es un claro ejemplo de lo que pasaría, ¿no? Si no hubiera esa regla un día, mucha gente saldría realmente a matar, a llenar ese instinto, que realmente la sociedad es la que te dice, está mal matar, está mal robar, está mal muchas cosas, ¿no? Y tú te detienes por esta cuestión más social, pero sí es una aunque realidad. Los asesinos de los que hablamos, la verdad no se detuvieron mucho para pensar en eso, ¿eh? Le siguieron. Exactamente. ¿Quieren hablar de algún otro? O? Claro. ¿Quieren seguir echando la guasa o qué dice? ¿Qué opinas, mi querido Jaime? Hay uno que a mí me tiene fascinado desde hace mucho tiempo, la verdad. ¿Ustedes qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar del señor Wayne? John Wayne Gacy. Bruce Wayne. Bruce Wayne, ¿no? Batman, ¿no? Pues no, hay un asesino que es interesante. El famosísimo payaso asesino, de quien se inspiró Stephen King en la obra It. El payaso Pennywise, ¿no? Pennywise. John Wayne era un payaso de profesión. Él se dedicaba a entretener a gente, a niños, a hacernos reír, a pasarla bien. Pero tenía un lado oscuro, bien oscuro. Yo creo que todos los payasos tienen un lado oscuro. Ajá, porque nunca confíen en los no me dan payasos, miedo, ¿eh? pero tampoco congenio con ellos, ¿no? Por precaución. Y él en lo que le llegaron a acreditar fueron más de 24 asesinatos, los cuales la mayoría los tenía en su propia casa, en su sótano. Y si no me equivoco eran niños, ¿no? Eran hombres. Adolescentes. En donde sus... ¿cómo? ¿Biopsias? ¿O autopsias, perdón. Se veían que primero los violaba y luego los mataba. O sea que cuidado. Cuidado, ¿no? Y ya ves que es bien niño. Ya no soy muy adolescente, pero... Tenía un índice de edad entre los 18 hacia los 26, 27 años. Ya me salvé. No, yo no. ¿Tú todavía? No, no. Pero bueno, eso fue en los 70s. ¿Y lo atraparon? Sí, pero su lema de muerte fue algo impactante para la sociedad. Porque las autoridades lo atraparon culpándolo de 24, 25 muertes. Y en su lecho de muerte, si no me equivoco, fue por inyección letal. Creo que sí. En su lecho de muerte, sus palabras fueron: jamás encontrarán a los demás. Entonces, algo así había escuchado de eso. Que fueron más de 30. Y de él hay varias películas relacionadas, El payaso diabólico, pero la más interesante fue de Stephen King. Eso. Aunque ahí le meten varios temas, pero seguramente está basado en algo. De hecho, justamente en American Horror Story también hay una temporada en la cual sale un payaso inspirado. La 4. Ajá. Claro. Esperemos que les guste. Al final se pone un poquito pesada, pero ahí sale ese payaso. Y es muy buena. Exactamente. Demasiado. Por ejemplo, él es uno de esos asesinos que era el típico buen vecino. El que nadie sospechaba que era un asesino serial, ese era él. De hecho, lo que mencionaba Jaime, en este caso él hacía muchas, bueno, se les llaman barbacoas. Allá, sí, como barbacoas. La carnita asada. La carnita asada como la conocemos aquí, él hacía mucho en su patio.
pero él tenía una empresa de, como de construcción, él era contratista, y él contrataba a muchos jóvenes adolescentes con el hecho del trabajo, lo que sea, y cuando él veía a alguien vulnerable, lo llevaba a su casa y hacía un juego muy conocido, que era el de las esposas. Él hacía trampa y según se ponían las esposas y se podía zafar, y les decía, a ver, tú inténtalo, y cuando ellos realmente se ponían las esposas era cuando pues se los echaba. La verdad es que fue muy preparado porque incluso, o sea, él estaba casado, él tenía hijos, él estaba en su propia casa completamente, o sea, no sé, la verdad es que no sé ni cómo verlo, pero él invitaba, él hacía, y imagínate, se va tu esposa, se van tus hijos y eso, y en ese momento, ¡sascuas! Sí, imagínate conocer a alguien y que muchos años después te enteres que hacía este tipo de cosas, ¿no? Claro, y tu vecino, ¿no? Con el que estás acostumbrado. Y a un lado de tu casa. Que estás acostumbrado a saludar, que tú ibas a su patio a comer. A que tus hijos convivan con él, que lo saluden y, oye, saluda al señor Wayne, oye, no sé, ve con el señor Wayne para que te ayude con una tacita de café, azúcar, ¿no? O algo así. Sí. Y un día te das cuenta quién fue en realidad. Fue muy notable, o sea, en los 70s fue uno de los más reconocidos en esa década. También puede ser, yo creo que uno de los asesinos más, a lo mejor, quizás igual lo mismo, no el nombre, pero sí una historia muy conocida, porque por ejemplo a él lo descubren por el olor que despedía a su casa. Él, como era contratista, a su casa manda a sus empleados a que hagan como fosas. Él no recuerdo cuál fue la excusa que usó, pero los manda a hacer como albercas. Fosas. No. Eran como para desagüe o algo así. Dos. Mandaba a hacer fosas. Y ahí él echaba los cuerpos. Él aventaba los cuerpos. Pero llegó un punto donde realmente el olor era tan asqueroso que la gente empezó a reportar eso. Y cuando fueron a ver las autoridades, pues se encontraron con muchos cuerpos. Ahí. Y es que eran dos. O sea, era su patio trasero y aparte su sótano. Exactamente. Entonces los tenían. Incluso habían reportes en los que decían que en la construcción literal de su casa habían más y habían más. Y súmale el terror de que era un payaso, ¿no? De que era un payaso. No confíen en los payasos. Y además está bien feo, búsquenlo. Si quieren, exactamente, busquen la foto. Cambia mucho ahí. De hecho, ahí cambia mucho. John Wayne Gacy, así búsquenlo. O Pogo el payaso, ¿no? El payaso asesino Pogo. Pogo, exactamente. Búsquenlo y ahí como cambia la idea. Busquen a los payasos antes de Pogo y después de Pogo, y ahí van cambiando un poquito y vean el tipo de maquillaje. Aunque, ¿sabes qué es curioso? Que después de la década de los 70, tal vez hasta los 80, ya no ha habido asesinos seriales tan conocidos, porque siento que la psicología, la ciencia avanzó y ahora es más fácil identificarlos. Ya hay cámaras en algunos lugares. Digo, en México tenemos el caso del caníbal de la Guerrero, o sea, muchos casos. Viejita, porque a lo mejor todavía no llega esa información aquí a México y todavía no están preparadas las autoridades para poder, pues, detectar a este tipo de asesinos, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, que yo sepa, ya no ha habido uno como reciente que haga este tipo de cosas, porque ya los atrapan de manera... Sin embargo, ya es más común, porque para que puedas hacer cualquier trámite tienes que hacer un registro. Y antes, entonces, pues queda tu nombre, tu huella, tu foto. Exactamente, de hecho hay un caso muy conocido de un asesino mexicano que mataba en Estados Unidos. Se le llama el asesino del ferrocarril. Él era de Puebla, me parece. Saludos a Leyendas Legendarias. Exactamente, acaba de sacar igual un capítulo de Leyendas Legendarias de él. Esta persona, él mataba en Estados Unidos. Pero lo que pasaba con él es lo que dice Omar. Antes no se tenía como tal registro de los criminales. Él tuvo de sobrenombres, como no se imaginan. Cada vez que lo metían a la cárcel por alguna cosa, decía un nombre falso. Y había muchos registros, pero eran personas diferentes. De hecho, a él nunca lo agarraron, o sea, la policía. De hecho, él estuvo entre los 10 más buscados del FBI. Ya llegar a esa lista, es decir, alguien, pues sí, realmente peligroso. Y nunca lo agarraron. A él realmente lo detienen porque él se entregó. Un agente de no recuerdo si era del FBI, habla con la hermana de esta persona para que ella lo convenza de que se entregue. Nadie sabe qué le dijo la hermana, pero él fue el que se entregó por lo que le dijo su hermana. Le dijo, entrégate. Puede ser. Puede ser. Yo creo que imagínate tener eso en tu familia o algo así, es una impotencia. Saber que tu hermano es un asesino, ¿no? Exacto, y ella, o sea, imagínate el valor. ¿No eres asesino? No, espero que no. De hecho, sí, por ejemplo, justamente espero que no.
En la serie de Mindhunter entrevistan, no recuerdo ahorita el nombre del asesino, pero es un asesino de los primeros que fueron considerados como asesinos seriales, pero que no lo detuvieron, no lo encontraron. Él fue el que se entregó. Y de hecho él comenta porque aunque tiene un poco de ficción la serie, está basada en entrevistas reales que le hicieron a estos asesinos. ¿Cómo se llama? ¿La serie? No recuerdo el nombre del asesino, pero fue uno de los primeros. Era una persona muy grande y de hecho en la cárcel, de las colegialas, ¿no? El de las colegialas. Ajá, y era muy grande y de hecho en la cárcel lo querían mucho porque era como muy amable. Ajá. Y cuando llegan los agentes del FBI a entrevistarlo, él menciona pues, toda su historia, ¿no? Por qué decidió hacerlo y todo lo que pasó. Y nunca, a él no lo detuvieron, él fue el que se entregó. Y él comenta que se entregó porque decía que no lo iban a atrapar, que él quería pagar por sus crímenes y él solito se entregó. Y siento que a lo mejor hay algunos que hacen eso, ¿no? O sea, simplemente dicen, pues ya estuvo, no me van a atrapar, mejor quiero que me reconozcan como tal, ajá. Como que se aburren de que tanto que hacen y ya después... Pues el del Zodíaco, ¿no? Así le pasó. Se aburrió y dijo, mejor me entrego. Bueno, él no se entregó, él hizo otro crimen y lo atraparon por otra cosa, pero... Sí, porque igual Ted Bundy, ¿no? Se pasó un alto, si no me equivoco. Él lo agarran creo que por una luz rota, no recuerdo bien la historia, pero era algo referente con su auto, lo agarran por otra cosa y se dan cuenta que pues, era él y lo meten a la cárcel. Pero si quieren que les contemos más de todos estos asesinos, que nos basemos en alguna historia en específico, ya saben, déjenos en sus comentarios cuál es la que más les llama la atención, de qué quieren que hablemos, como siempre se los preguntamos, y nosotros los traemos en futuras ocasiones, ¿no? Esta es solo la primera parte de los asesinos seriales. Que llegaron a Hollywood. Que llegaron a Hollywood. Willy, ¿algo para cerrar? Nada más que nos sigan en nuestras redes sociales. Se las voy a dejar después porque si no los tres decimos lo mismo y no quiero poner 3 veces las redes sociales. Entonces síganos, compartan y si conocen a alguien que les guste estos temas, díganles que sea un asesino serial. Díganles que vean el podcast y recomiéndenselo. Chay, ¿algo para cerrar? Igual nada más que compartan y que igual nos digan todas las dudas que tienen, o por ejemplo si alguno de ustedes igual tiene alguna historia de algún asesino que quisiera conocer más a fondo y eso, pues déjanosla en los comentarios y con gusto las podemos traer. Jaime, ¿algo para cerrar? Pues la verdad es agradecerles, me la pasé muy bien, la verdad, estuvo muy divertido y pues espero que no sea la última vez. Pues agradecemos a todas las personas que nos siguen, que comparten, que recomiendan, que comentan. Estamos muy contentos porque cada día somos más en la comunidad de la Podcasteca. Así que gracias a ti, muchas gracias a los que comparten, a los que nos siguen en Facebook, en YouTube, en Spotify. Nuestras redes sociales van a aparecer aquí. Ahora sí. Ahora sí. Y nuestras redes personales van a aparecer aquí. Y la de Jaime arriba. Y la de Jaime arriba. Claro. No lo sigan. Es muy aburrido. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo martes. Este fue el episodio número 15 de la Podcasteca y nosotros nos vemos en la próxima.